pero para juzgar cosas celestiales, no materiales, para la iglesia, a la humanidad. Pero no era el tiempo de él en ese momento. Vino a traer vida, vino a predicar el evangelio de su Padre. A eso vino él, a cumplir la voluntad del Padre. Amén. Pero como les dije hace rato, él aprovechó este espacio, este momento, esta situación, para darles una gran enseñanza. Amén. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Se me olvidaba darle un pequeño concepto de lo que era la palabra avaricia, que es el tema, digamos, central de la enseñanza. Dice, la avaricia es el afán desmedido y la necesidad compulsiva de acumular riquezas o bienes materiales sin importar los medios. Se caracteriza por el deseo insaciable de atesorar, incluso renunciando a comodidades básicas o negándose a gastar, lo que a menudo se asocia con el egoísmo, la tacañería y el aislamiento social. ¿Amén? Concepto aquí general. Esto hace de que las personas ávaras amen lo que tienen, sin importar el costo, sin importar cuánto daño puedan hacer, físico, psicológico o emocionalmente. ¿Por qué? Porque ellos tienen un pensamiento egoísta, egocéntrico, que solamente quieren las cosas para ellos. Y se vuelven, dice hacemos el concepto ahorita, egoísta, no con nada, con nadie, como decimos acá, justamente, casa sola. Amén. Y esto es de mucho cuidado, de mucha observancia, porque el Señor nos mandó a servir, nos mandó a amar a vuestro prójimo. Amén. Yo, gloria a Dios. Entonces dice, porque la vida no consiste en la abundancia, en los bienes que se poseen. Y este es un principio básico que el Señor les estaba enseñando a la multitud y a sus discípulos. En esto consiste la vida en esta tierra, no en los bienes materiales. No consiste en eso. Como dice cuando las personas viven solamente con esta actitud de poseer cosas, de atesorar, nos gastamos la vida pensando en eso y desaprovechamos esos momentos especiales, esos momentos únicos de compartir en familia, de compartir entre hermanos. Desaprovechamos todas estas oportunidades. ¿Ven? Se pues dicen como les explicaba ahorita, cuando estas cosas están en vuestro corazón, se convierte en idolatría. Hay un pasaje muy interesante, encontré por acá en Colosenses 3:5, que nos habla, dice, los hombres codiciosos por mirar, por más, pierden el placer de lo que ellos poseen, lo que les explicaba ahorita. Amén.
Esta es una frase de un pensador que dice que cuando nos dedicamos a, a mirar estas cosas materiales, perdemos el placer de los momentos más importantes de nuestra vida. Amén. Colosenses 3:5 llama a los creyentes para definirle. Está llamando a los creyentes a rechazar drásticamente o radicalmente el estilo de vida pecaminoso, terrenal, a eliminar todos esos malos deseos de avaricia, que al final se convierte en idolatría. ¿Ven? Y también nos invita a que nos acerquemos al Señor, a que nos dejemos guiar por Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que nos invita este hermoso pasaje de Colosenses, a dejar todo lo material y dejarnos guiar por nuestro Señor Jesús. Amén. Cuando nos convertimos en estas personas avaras, en estas personas clotosas, por decirlo así, no disfrutamos. Un ejemplo muy común cuando somos así glotones, ávaros, y estamos disfrutando de algo delicioso, por ejemplo, una comida. La persona que es así no disfruta del sabor de lo que está comiendo, sino que traga entero y está pendiente de la próxima cucharada o de lo que quedó en la olla. Creo que este caso han escuchado bastante. O sea, cuando son niños así no se conforman con lo que tiene el plato, sino que están mirando lo que está allá. Y ya sabemos que vuestros padres muchas veces lo castigaban le colocaban el doble para que se llenara. ¿No? Entonces, debemos dejar todas estas prácticas y centrarnos principalmente en nuestra salvación, en las riquezas celestiales, y no prestarle tanta atención a esos mensajes terrenales, futuristas, porque de lo que hablan únicamente son de cosas terrenales, porque de eso está lleno su corazón. No hay nada espiritual en ellos. Tú puedes, tú lo logras, tú eres capaz, tú eres tú y solamente tú. Amén. Dejando las bendiciones celestiales a un lado. Bueno, mi hermano, lo voy a dejar hasta aquí, me voy a ocupar ahorita. Así que vayan a hacer sus aportes y correcciones. Que tengan un feliz día. Amén. Dios los bendiga. Amén, mi hermano Hernando. Dios me lo bendiga. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted y con toda su familia. Amén, amén. Igualmente, desde allá, desde por acá, desde a la distancia, le mandamos también muchas bendiciones y que el Señor la siga prosperando y la siga guardando realmente. Amén, mi hermana Esther, mi hermana Omar, mi hermana Lía, mi hermana Liani, Pastor Gabriel, Daimarena, Joyce, Jaime, Dios te bendiga, Vanessa, mi hermano Tony, mi hermana Dios me los bendiga, mis hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y con toda su familia. Les mando un beso y un abrazo.
Mi hermano es Lucas 12, del 4 al 7, Del 3 al 15. del 13 al 15. Ok. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aleluya. Bueno, aquí dice el Señor, dice que le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, normalmente la mayoría de las personas que se acercaban a Jesús casi siempre venían era por el milagro, ¿cierto? Por un beneficio. Y aquí le estaba pidiendo el joven que por favor amonestara a su hermana, a su hermano, y que le diera, que partiera con él la herencia. Pero realmente las cosas espirituales, las cosas terrenales, las cosas materiales son pasajeras. Por lo regular, como dice la palabra de Dios, son tesoros que la polilla y el orín corrompe. Sin embargo, el Señor nos manda a hacer tesoro donde la polilla y el orín corrompe. Tesoros celestiales como la bondad, la misericordia, la piedad, la compasión, el servicio, y siempre buscando de la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y aquí está incitando a que le diga a su hermano que parta con él la herencia. Sin embargo, el Señor le responde: Hombre, ¿quién ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, le está preguntando al joven: ¿quién dijo que yo soy juez o repartidor de bienes? En el momento nuestro Señor Jesucristo era enseñando la palabra de Dios, estaba sanando enfermos, ayudando a personas, pero no como juez o como una persona que digamos que decide o no decide si alguien haga algo o no lo haga. Ahora pues, sin embargo, el Señor le contesta: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida está en Cristo. Y Él lo dice: la vida del hombre no consiste en las riquezas terrenales, en las cosas materiales. La vida del hombre está en Cristo. Y Él lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que quiera buscar su vida sin mí, pues la perderá. Y el que quiera buscarme, la hallará, porque Él es la vida. Él es la vida misma. Y no solo cuando lo conocemos y vemos que Él es el Salvador, Él es el que nos restaura, Él es el que nos redime, Él es el que nos perdona, el que nos justifica ante el Padre si cometemos pecado alguno. Aún así nos justifica y nos sostiene hasta el final. O sea, su gracia nos cubre y nos da no solo es un galardón. El primer galardón principal es que vamos a estar con Él por la eternidad. Y el segundo, que tendremos vida eterna en Él. O sea, que siempre tendremos cuerpos gloriosos y estaremos siempre con Él. Ese es realmente el tesoro más importante y lo que debemos de buscar nosotros. Siempre no mirar en las cosas materiales, sino en lo espiritual, en el ámbito de agradarle a Él. La salvación y buscar obedecer sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas. Y la mayoría, lastimosamente, de la humanidad vive detrás del dinero. Como cuando ves a un hombre, hay unos memes que salen que hay un hombre que está caminando, camina y tiene como un palito arriba de él, y él trata de alcanzar el dinero siempre está como más de 1 metro de él, y él no puede, él intenta correr, pero el palito está sujeto a él y nunca lo va a alcanzar, va a correr y nunca lo va a alcanzar. Realmente Cristo lo tenemos a la mano. Ahora, pueda que el enemigo Satanás te ofrezca
para que tú tengas todos los bienes, pero hay algo a cambio y es tu alma, que es mucho más precioso que el dinero. Porque Satanás también él tiene poder para ofrecerte bienes, riquezas en este mundo, pero hay un cambio. Satanás siempre ha odiado al ser humano, por ende el cambio es tu vida, es tu alma, es tu salvación. Entonces hay que mirar que eh, hay cosas mucho más importantes, hay cosas mucho más importantes que el dinero. El afán, la ansiedad, la búsqueda del dinero, esas son cosas que pasan a un segundo plano cuando nosotros tenemos la vida en Cristo Jesús. Y el cristiano verdadero, cuando ha nacido de nuevo, sabe que la esperanza no está en la avaricia o en obtención de bienes y materiales, riquezas, no, riquezas terrenales, sino en las riquezas espirituales, que es con toda bendición en Cristo Jesús. Y hay que mirar. Bueno, ese es mi pequeño aporte. Pastor, continúe. Amén, gloria a Dios, hermana Chalá, ¿cómo estás? Te bendigo. Amén, pastor. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, hija. Bueno, parece ser, y no digo parece ser, realmente aquí hay un problema familiar. Hay un problema familiar por un tema de herencia, por un tema de posesiones. Hay alguien que tiene avaricia y hay alguien que tiene egoísmo. Conflictos entre hermanos que solían suscitarse cuando el padre, que era la máxima autoridad, pues fallecía. Y quedaban esas pugnas cuando no admitían o aceptaban las leyes que ellos mismos habían establecido. Hay un problema familiar, hay un problema que generaba resentimientos, enojos, seguramente muchas discusiones entre ellos. No sabemos si de pronto hasta amenazas se hubiesen dado, pero en el día de hoy sí ocurre ese tipo de cosas por temas de bienes, por temas de posesiones, donde le da más relevancia a esas cosas que al vínculo familiar, que al vínculo afectivo de pertenencia de uno al otro, de ser sangre de su sangre, hueso de sus huesos, porque prevalece el interés por las posesiones y no por el afecto, no por el amor, no por el cariño, no por el preocuparse por el bienestar de su hermano. Lamentablemente eso no ha dejado de ser, y hoy escuchamos en las noticias donde muchos hermanos, donde muchos parientes se enfrascan en batallas campales, puedo decir. Hola Gina, buenos días, ¿cómo amaneciste? Bien, gracias al Altísimo. Así es. Así que estamos en devocional. Entonces vemos que, disculpen, me están saludando. Vemos ese tipo de situaciones que lleva a hogares a la destrucción, porque el ser humano le da más valor y más importancia al tema del dinero que a los vínculos afectivos, al amor, a la atención, a la preocupación, al que mi hermano progrese aun cuando no sea yo. Ese amor fraternal se ha diluido sustancialmente, y por eso vemos familias donde parecen enemigos y no amigos, donde se odian, donde se pelean, donde se maldicen. Pero es debido a esto, igual la Escritura nos advierte sobre ello, que debido a la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y también es precisamente el Señor advierte que la familia, la armonía, el amor familiar también se disiparía por ese tema de la multiplicación de la maldad. Y la maldad también pues se evidencia en ese amor excesivo por las riquezas, por los bienes. Entonces el Señor Jesús lo toman aquí como que soluciona todos los problemas. Pero aquí no era necesario que se interviniera en esa situación, porque ya las leyes estaban dadas. Y era cuestión de que simplemente las aceptaran, se ceñieran a ellas y pudieran vivir juntos y en armonía, sin ese tipo de problemas que se estaban dando.
Entonces es lo que logro observar en esta historia de este par de hermanos. El uno quería lo que le correspondía al otro, y el otro pues no le daba porque decía que eso era suyo. Bueno, me aporto. Adelante. Adelante, ministra Arias, bien puedas. Entonces, ministro Barrera, pues. Adelante, ministro Barrera. Tampoco quiere. Amén. Bueno, bueno, y la expresión que dice el Señor Jesucristo, le dice, ¿quién me ha puesto a mí sobre juez o partidor entre ustedes? Como decía mi esposo, él, aunque el Señor Jesucristo es juez, no es precisamente ese tipo de juez. Y el Señor Jesucristo, pues, él sabía, ¿verdad?, que existían leyes, existían personas que se debían encargar de todas esas, de esos asuntos terrenales, y que además el Señor Jesucristo nunca iba conociendo pues y sabiendo que estas situaciones lo que iban era dañar el corazón del ser humano, y lo que iban era hacer que el corazón del ser humano estuviera más apegado a estas cosas terrenales. Obviamente el Señor Jesucristo nunca iba a mediar en estos asuntos en los que sabía que el alma de la persona iba a tener la tendencia a ser más avaro, a perderse, a que su alma se perdiera en las cosas de este mundo. O sea, el Señor Jesucristo nunca se metió en estos asuntos, ni intervino en estos asuntos, porque Él sabía de antemano, uno, porque conocía lo que estaba pasando en el corazón de ellos, ¿verdad? Y segundo, sabía que eso lo que iba a hacer era alejarlos más de Dios. Por eso el Señor les dice, tengan mucho cuidado, tengan cuidado con estas situaciones, ¿verdad?, de querer tener más, de querer tener, de querer poner de prioridad, de priorizar las cosas que son materiales antes que las celestiales. Y a veces, desafortunadamente, caemos también en ese error nosotros. Aún conociendo las Escrituras, a veces también caemos en el error. Y queremos también que el Señor haga justicia. ¿Cuántas veces no le hemos orado al Señor por justicia para con nosotros, verdad? Y decimos, Señor, te pedimos que tú hagas justicia, mira que esta persona me está haciendo esto, o mira que me parece que es injusto. Entonces pensamos en la justicia para nosotros y como decía el pastor, porque allí había un problema de avaricia, pero también de egoísmo, ¿verdad? A veces pensamos nada más en nosotros y no pensamos en el otro. Entonces, pero porque a veces nuestros corazones y nuestros pensamientos, todo está todavía aferrado a cosas que son muy terrenales, y que a veces aunque pensamos que nosotros esas cosas sí las necesitamos, o de pronto cuando alguien nos hace algo malo, nosotros queremos es que el Señor, y incluso, bueno, ya hemos cambiado quizás esa oratoria cuando decíamos de que, Señor, tú pelearás por nosotros, tú eres quien hace justicia, tú eres quien venga, tú eres, mejor dicho. Entonces,
nos poníamos a nosotros como esa persona que debería recibir la justicia, pero nunca orábamos por misericordia por la otra persona, ¿verdad? Sino como que el Señor hiciera justicia y como queriendo decir, castígalo tú o haz tú como tú quieras. Entonces, entrábamos en eso, o a veces quizás todavía en algunas circunstancias, en algunas situaciones, queremos también que el Señor, y decimos, Señor, tú eres nuestro abogado, tú eres esto otro, pero no estamos viendo la situación y no estudiamos la situación o planteamos esta situación como algo en lo que qué está pasando en nuestro corazón, de qué forma estamos orando al Señor, de qué manera estamos viendo al Señor. Porque como dice el Señor, yo no soy juez ni partidor de estas cosas. O sea, a veces queremos incluir al Señor en cosas que son netamente terrenales y humanas, cosas que el Señor, sabemos que el Señor, por eso creo yo que a veces el Señor nos responde a algunas de las peticiones, porque a veces, como dice el apóstol también, dice, a veces no recibimos porque no sabemos pedir. Entonces, pensamos más en nosotros desde el propio egoísmo, ¿verdad? Y queremos utilizar al Señor para que Él interceda o haga, o sea, cuando las cosas son terrenales. Pero cuando esas cosas son así, sabemos que el Señor no va creo yo que el Señor no va a responder de esa forma, a menos que sea un plan o un propósito del Señor que Él tenga, pero cuando la oración va desde el egoísmo, desde la avaricia, desde lo que nuestro corazón desea más aquí en la tierra, pienso que el Señor no va a interferir allí. Amén. Bueno, mis hermanos, lo que dijo mi hermana Esther es verdad. A veces nosotros pedimos justicia, que el Señor eh, actúe a nuestro favor, pero hay que mirar de qué manera estamos hablando y si realmente estamos hablando o pidiendo de manera egoísta las cosas, que solamente se nos resuelva nuestro problema, pero no anteponemos también la situación de la contraparte. Nosotros a veces miramos que creemos que digamos que la necesidad de nosotros es la más importante de todas. Y cada una de las circunstancias, el Señor también tiene el control. Ahora, no se sabe, en el caso, o sea, aquí voy a parafrasear, quién sabe si de pronto el joven que estaba pidiendo de pronto la herencia, de pronto algún día se fue como el hijo pródigo y dejó al papá siendo, digamos que en la casa, y el que hizo y veló por todas las cosas, de pronto fue el hermano que quedó en la casa y trabajó duro mientras el otro estaba dándose las anchas panchas. Entonces a veces nosotros debemos de mirar, esto es para parafrasear porque la palabra no lo menciona. Sin embargo, sí es verdad el punto de vista de mi hermana Esther, en donde tenemos que mirar siempre las contrapartes, porque a veces queremos que Dios nos resuelva solo nuestras peticiones o nuestros problemas, pero no miramos del lado contrario la razón por la cual está pasando lo que está pasando. Entonces, siempre debemos de mirar y de ser justos. Dios es justo. Ahora, a veces las situaciones pasan por alguna circunstancia y el Señor, como tiene el control de todas ellas, las permite. Entonces siempre debemos de mirar y meditar y observar exactamente qué es lo que estamos pidiendo, si es a favor de nosotros y por qué pedimos o algo que vaya también en contra de la persona en que estamos pidiendo. Entonces debemos de analizar eso, analizar nuestro corazón, que no haya egoísmo, que no haya resentimiento, que no haya ira, pleito, o sea, no haya, digamos, injusticia. Entonces, el egoísmo es algo que la mayoría de las personas hoy en día se ve, y como dice nuestro pastor ahorita que aportó, precisamente por la dureza de muchos, por los corazones que se han endurecido en la actualidad, pues hay mucha dureza de corazón, hay mucha maldad en sus corazones, y eso pasa. Inclusive se han visto hasta muertes por lo mismo, o
pleitos demasiado horribles entre familias precisamente por bienes materiales. Entonces, eso debemos de analizarlo y colocar siempre, anteponer primero eh, la, digamos, la integridad de cada familia, de cada ser humano y meditar en ello, de no caer siempre en lo que el mundo está, sino que ser diferente de los demás, evitando el egoísmo y siempre actuando con integridad, con honestidad. No como, porque yo sé que muchas personas, pues a veces cuando actuamos de una manera que las personas no lo esperan, muchas personas inclusive hablan, no, es hipócrita, no somos hipócritas, los cristianos somos diferentes de los demás. En nosotros no hay hipocresía, hay obediencia. En nosotros simplemente, aunque nosotros inclusive no queramos, simplemente obedecemos al Padre y eso para nosotros es más que suficiente. Obedecer sus mandatos, sus estatutos, sus designios es lo que nos conlleva a tener una vida tranquila, feliz y en paz. Entonces pueda que inclusive lo que nosotros nos hayan pedido o nos hayan... No, simplemente actuamos como el Señor nos manda que actuemos. Entonces no, yo digo que en el cristiano, inclusive ni en la familia debe existir el orgullo, sino una completa sinceridad entre hermanos, entre familias. Cuando muchas personas discuten, casi siempre el orgullo se antepone y el Señor nos enseña que seamos mansos y humildes como Cristo, o sea, que seamos mansos y humildes como Él. Entonces ahí empieza a reinar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Qué gana? ¿Nuestro propio yo, que es el que le quiere llevar la contraria a Dios, o realmente Cristo que mora en nosotros es el que va a reinar en nuestra manera de andar? Ahora, no con hipocresía, sino con un verdadero corazón sincero. Entonces, muchas personas, como no esperaban nuestros actos, pues van a decir, no, es hipócrita. No son hipócritas, es un corazón de Cristo. Es un corazón que las medidas de las personas cuando ya van mirando y que es verdad, ya bajan la guardia y saben que realmente es sincero el corazón. Entonces nosotros debemos de ser diferentes, no debemos de ser ávaros, no debemos de ser egoístas, debemos de mirar también la contraparte, la razón por la cual inclusive le impide acceder a cualquier demanda que esté pasando, cualquier situación en que esté pasando. Entonces también debemos de colocarnos en los zapatos de ellos. Ahora a nosotros nos es más fácil porque tenemos a Cristo y Él nos manda a que estemos en paz con todos. Mis hermanos, otro pequeño aporte. Amén. Bueno, ya lo han dicho todo, pero sí vemos aquí esa advertencia del Señor Jesús. Él en su omnisciencia, pues Él sabía que este sería una de las situaciones pues más peligrosas que el ser humano enfrentaría. Y sabemos que el Señor es maravilloso y Él toma esa situación, ¿verdad? A pesar de que las personas, esta persona pues se levanta para que el Señor le sirviera como un juez civil, pero sabemos que el Señor no era esa clase de juez, como bien lo decía la hermana Esther, pero Él usa esa situación pues para dar esta advertencia, porque el Señor sabía que este era uno de los mayores peligros que el ser humano tendría, y es uno de los mayores peligros que hoy enfrentamos. Familias, vemos hoy familias enteras en disputas, muchos incluso se han declarado la muerte, otros se han matado por causa de la avaricia, por causa de una herencia. En mi familia hay un problema hoy día, mi familia por parte materna, ellos son 11 hermanos y ya repartieron la herencia que mi abuelo hace años, bastante, pero mi abuelita no. Y les digo, hermanos, que hay una disputa horrible ahí en esa familia. Hay hermanos que no se gustan, hay hermanos que se han golpeado y estamos esperando. Y bueno, yo solo le pido misericordia al Señor porque
Estamos esperando ahora que pues cuando fallezca mi abuela, eso va a ser la batalla campal que se va a formar ahí, porque resulta que la casa no la metieron en la herencia de ninguno. La casa todavía está libre porque como mi abuelita está viva, ella dijo que la casa no la iba a meter hasta que ella no falleciera. Entonces hay unos que ya se están disputando la casa, que esa casa le va a quedar a él, que esa casa me va a quedar a mí. Y eso es horrible, horrible lo que se está viviendo. Y la verdad es que yo le digo a mi mamá, usted no se meta en eso, ya con lo que le dieron, pues ya es suficiente. Y la verdad es feo, feo como una familia pues puede deteriorarse a tal punto de odiarse, porque hay algunos que se odian, literalmente se odian, no se pueden ni ver por la avaricia, por la ambición de un terreno, de una casa. Es horrible, es horrible. Entonces, ¿hasta qué punto pues llega este pecado de la avaricia a disolver hasta incluso hasta una familia? Y es triste y lamentable a ese punto que llega el ser humano por causa de la avaricia. Dios les bendiga a todos. Mis hermanos, bueno, la anécdota de mi hermana Lía, pues me dejó sorprendida porque en verdad muchas de las cosas que vemos en las noticias, pues a veces no pensamos que nos va a pasar a nosotros, pero realmente ahora estoy mirando que sí, y es una verdad, y la misma palabra pues lo había ya advertido, pues la dureza y la maldad de muchos, eso hará que todo esto acontezca. Por haberse multiplicado la maldad, por eso todo eso pasa. Bueno, mis hermanos, yo me despido, les quiero mucho, les mando un beso y un abrazo, que pasen un excelente día. Amén. Amén, hermano. Un abrazo también, igual, bendiciones. Amén, Dios Dios les los bendiga a bendiga. todos, que tengan un excelente día. Igual. ¡Pastor! Dios le bendiga.